La pregunta en la cena. Esa noche, el tintineo de los cubiertos era el único sonido que llenaba el comedor de nuestra casa en Madrid. El apartamento en el tercer piso de un viejo edificio en el centro histórico, con sus techos altos y las ventanas que daban a calles empedradas, estaba envuelto en un silencio casi reverencial, hasta que mi padre, Antonio, me miró con una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. «Sofía, ¿tu paga semanal es suficiente?», preguntó con naturalidad, como si estuviera preguntando si quería más pan. Me quedé paralizada, el tenedor a medio camino sobre un plato de cocido que de repente parecía extrañamente amenazador. Lo miré a él, luego a mi madre, Elena, cuyos ojos permanecieron fijos en el plato, como si las vetas de la cerámica contuvieran secretos que solo ella podía descifrar. Tragué saliva con dificultad. «Nunca he recibido una», dije. Las palabras salieron más frías de lo que esperaba, más cortantes. La habitación se sumió en el silencio, e incluso el sonido de la masticación cesó. La frente de mi padre se arrugó, creando esas pequeñas líneas que aparecían solo cuando estaba realmente preocupado. Se giró lentamente hacia mi madre, que aún no había levantado la vista. El silencio nos envolvía, apretado y asfixiante. El gato de la casa, Leo, saltó al alféizar de la ventana, ajeno a la tensión que saturaba el aire. Afuera, las luces de Madrid comenzaban a encenderse, salpicando el anochecer con un cálido resplandor dorado. Pero dentro, el frío parecía haberse infiltrado entre nosotros. «¿Cómo que no?», preguntó finalmente mi padre, la voz controlada pero con una evidente nota de sorpresa. «Pensaba que le dabas una paga semanal, Elena». Mi madre se encogió de hombros en un gesto que conocía demasiado bien. Ese movimiento mínimo que parecía decir que la cuestión era insignificante. Carlos siempre ha necesitado dinero para sus actividades deportivas y las salidas con los amigos. Sofía siempre ha estado en casa, nunca ha pedido nada. Carlos, mi hermano mayor, esa noche no estaba cenando con nosotros. Estaba en la universidad en Barcelona, probablemente en algún bar con los amigos, gastando el dinero que mi madre le enviaba regularmente, dinero que yo nunca había visto. Mi padre dejó suavemente el tenedor, un gesto que conocía bien. Era su manera de decir que algo le había impactado, que estaba procesando una información. «Entonces, en todos estos años, ¿nunca has tenido paga? ¿Cómo has hecho para los pequeños gastos? ¿Para salir con tus amigas?». Sentí que el calor me subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente por cuestiones como esta. «Me las arreglo», murmuré, de repente interesada en los dibujos que el guiso había dejado en el plato. «Se las arregla», repitió mi madre, como si esto lo explicara todo, como si fuera un signo de mi independencia en lugar de su negligencia. Mi padre me miró con ojos diferentes, como si me viera realmente por primera vez. «¿Y cómo te las arreglas? ¿Exactamente?», vacilé. No quería crear problemas. Nuestra familia siempre había funcionado según reglas no escritas, equilibrios delicados que temía romper. Pero había algo en la mirada de mi padre, una sincera preocupación, que me empujó a hablar. «Hago algunos trabajillos. Ayudo a la señora Pérez con sus traducciones. A veces doy clases particulares de mates a los chicos más jóvenes». Un silencio pesado siguió a mis palabras. Mi padre parecía estar haciendo cálculos mentales, conectando puntos que nunca había notado antes. «¿Y para las cosas personales? Los libros para el instituto», continuó, su voz ahora más baja, casi íntima. Bajé la mirada. «Uso el dinero que gano. Y intento ahorrar cuando puedo». Fue entonces cuando vi algo cambiar en la mirada de mi padre. No era solo sorpresa o preocupación. Era dolor. El dolor de un padre que se da cuenta de que ha pasado algo fundamental por alto. Pensaba... Empezó, pero se interrumpió. ¿Qué pensaba? ¿Que mi madre se ocupaba de mí? ¿Que tenía todo lo que necesitaba? No era solo una cuestión de dinero. Era el peso de ser olvidada, de todas las pequeñas cosas que no había tenido, pero que nunca me había atrevido a pedir. Esa pregunta en la cena fue como una cerilla arrojada a la hierba seca, y ahora algo estaba a punto de arder. La cena prosiguió en un silencio cargado de palabras no dichas. Mi madre comía mecánicamente, evitando las miradas. Mi padre parecía perdido en sus pensamientos, ocasionalmente lanzando miradas en mi dirección,
como si estuviera intentando resolver un enigma complejo. Cuando terminamos de comer, me levanté para recoger la mesa, como hacía siempre. Mi madre se retiró al salón, encendiendo la televisión a un volumen apenas audible, creando una barrera sonora entre ella y lo que estaba sucediendo. Mi padre me siguió a la cocina. Mientras cargaba el lavavajillas, sentí su presencia a mi espalda. «Sofía», dijo suavemente. «Lo siento, no lo sabía». Me volví, intentando sonreír, de hacer que todo pareciera normal. «No es un problema, papá, de verdad», pero lo era. Siempre lo había sido. Y ahora que la verdad había salido a la luz, sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente alguien veía. Miedo por lo que esto significaría para nuestra familia. Mi padre me abrazó, un gesto raro en nuestra casa. «Las cosas cambiarán», murmuró contra mi pelo. «Te lo prometo». Esa noche, desde mi habitación, oí las voces bajas de mis padres que venían del salón. No lograba distinguir las palabras, pero el tono era claro. Mi padre estaba enfadado, mi madre a la defensiva. Su conversación se prolongó hasta tarde, y yo me quedé despierta, preguntándome cómo sería la mañana siguiente, cómo sería nuestra familia, ahora que esa pequeña verdad había salido a la luz. Porque a veces es una sola pregunta en la cena lo que puede derrumbar todas las ilusiones que hemos construido. Los años invisibles. Pensándolo bien, no lograba recordar un momento en que mi madre hubiera hablado de dinero conmigo. Siempre había sido distante, eficiente, más una guardiana que una progenitora. La veía transferir dinero a mi hermano Carlos, comprarle cosas, planificar sus fines de semana. Para mí, era siempre, «no lo necesitas» o «usa lo que tienes». Pensaba que era normal. Pensaba que el problema era yo. Nuestro apartamento en Madrid siempre había estado dividido en zonas invisibles. Estaba la habitación de Carlos, un santuario donde mi madre entraba para dejar cosas nuevas, ropa de marca, el último modelo de smartphone, entradas para conciertos. Luego estaba mi habitación, un espacio que parecía existir solo como un añadido, un lugar donde las cosas viejas de Carlos venían a descansar antes de ser olvidadas. Recuerdo haber contado monedas en un bote escondido en mi cajón, dinero que había ganado cuidando niños o ayudando secretamente a los vecinos con recados. Era así como compraba el material escolar, meriendas, incluso compresas, cosas en las que mis amigas nunca pensaban dos veces. Nunca se lo conté a nadie. Me daba demasiada vergüenza. Mi mejor amiga, Ana, no entendía por qué nunca iba a las excursiones escolares o por qué siempre me inventaba excusas para no ir al cine. Una vez me preguntó directamente, ¿pero tus padres no te dan dinero? Respondí con una risa forzada y cambié de tema. ¿Cómo podía explicarle que mi madre se olvidaba de mi existencia cuando se trataba de dinero? ¿Cómo podía decirle que, mientras mi hermano recibía todo lo que deseaba, yo tenía que mendigar para las necesidades más básicas? Me acuerdo de haber pasado un verano entero traduciendo documentos para la señora Pérez, una anciana profesora de inglés jubilada que vivía en el piso de abajo. Era un trabajo aburrido, pero pagaba lo suficiente para permitirme comprar los libros de texto para el año siguiente. Cuando volví a casa con los libros nuevos, mi madre me miró sorprendida. «¿De dónde sacaste esos?», preguntó, los ojos escrutando los volúmenes como si hubieran aparecido de la nada. «Los compré», respondí simplemente. «¿Con qué dinero?». «Con el mío». La conversación terminó ahí. No preguntó cómo había ganado ese dinero, ni pareció preocuparle el hecho de que su hija de 15 años trabajara a escondidas. Era como si viviéramos en dimensiones paralelas que ocasionalmente se cruzaban, sin llegar a tocarse nunca. En el instituto siempre era la primera de la clase. No porque fuera particularmente brillante, sino porque estudiar era gratis, y el éxito académico era la única manera en que podía sentirme vista. Los profesores me adoraban, me llamaban la pequeña estudiosa. No sabían que pasaba las noches sobre los libros, no solo por amor al conocimiento, sino porque temía que si fracasaba, me volvería completamente invisible. La Plaza Mayor era mi refugio. Por las tardes, después del instituto, me sentaba en los escalones de la casa de la panadería, observando a los turistas que sacaban fotos y a las parejas que paseaban de la mano. A veces, imaginaba cómo sería formar parte de una familia diferente,
Una en la que ambos padres te miraran con el mismo amor en los ojos. A veces me preguntaba si mi padre lo sabía, pero viajaba a menudo. Trabajaba como ingeniero para una empresa que construía puentes por toda Europa y volvía a casa solo los fines de semana. A veces ni eso. Cuando estaba en casa, mi madre siempre sonreía más, hablaba amablemente, hacía que todo pareciera bien. Había aprendido a quedarme callada, a no molestar la ilusión. Pero su pregunta en la cena había destrozado esa imagen con un solo golpe. Marcos, el hijo de la vecina, una vez me preguntó por qué nunca tenía las cosas que tenía mi hermano. Tenía solo 10 años, pero veía lo que los adultos parecían ignorar. Quizás no eres lo suficientemente buena, dijo con la inocencia brutal de los niños. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque en el fondo era lo que pensaba yo también. La primera vez que recibí dinero de mi madre fue cuando tenía 16 años. Carlos tenía que ir a una fiesta y ella me pidió que le llevara dinero porque ella volvería tarde del trabajo. Me dio 50 euros para que se los entregara. Cuando llegué a la fiesta, Carlos ya estaba borracho, rodeado de amigos que ni siquiera me miraron. Cogió el dinero sin darme las gracias y volvió con sus amigos. Me quedé allí, de pie, con el sobre vacío en la mano, sintiéndome más invisible que nunca. Fue en ese momento cuando decidí empezar a ahorrar seriamente. Cada céntimo ganado iba a mi bote secreto. No sabía aún para qué estaba ahorrando, pero sabía que un día necesitaría ese dinero para escapar, para construir una vida en la que no tuviera que mendigar para existir. Mientras tanto, observaba la dinámica de mi familia con ojos cada vez más críticos. Notaba cómo mi madre se iluminaba cuando Carlos entraba en una habitación, cómo su rostro se suavizaba cuando hablaba con él. Conmigo, era siempre eficiente, casi clínica. Nuestras conversaciones eran cortas, funcionales, sin calidez. Las raras veces en que mi padre estaba en casa, intentaba equilibrar esta disparidad. Me traía pequeños regalos de sus viajes, un llavero de París, un chocolate de Bruselas, un imán de Praga. Pequeñas cosas, pero las conservaba como tesoros, prueba tangible de que alguien, en alguna parte, pensaba en mí. Pero no bastaba para compensar los años de negligencia, los años en que había aprendido a volverme invisible, a no hacer ruido, a no pedir, a no desear. Los años en que había aprendido que mi valor, para mi madre, era inversamente proporcional a los recursos que me dedicaba. Había habido un momento, recuerdo, en que había creído de verdad que todo era culpa mía. Fue durante una excursión escolar a la playa, en Valencia. No tenía dinero para ir, pero mi profesor de lengua y literatura, el señor García, notando mi ausencia en la lista de participantes, había hablado con el centro para cubrir los gastos. No se lo había dicho a mis padres hasta la noche antes de la salida. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó mi madre, irritada por el repentino cambio de planes. No pensé que te importara, respondí honestamente. Algo brilló en sus ojos. ¿Dolor? ¿Culpa? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Claro que me importa, dijo, pero sus palabras sonaban vacías, un guión recitado sin emoción. Esa excursión fue una revelación. Vi cómo las otras chicas interactuaban con sus madres por teléfono, llamadas llenas de «te echo de menos» y «te quiero». Yo llamé a casa una vez, hablé con mi padre, que parecía genuinamente interesado en mi día. Mi madre estaba ocupada. Volviendo a esa noche en la cena, cuando mi padre había hecho esa fatídica pregunta, me di cuenta de que durante todo este tiempo había vivido en una burbuja de autosuficiencia forzada. No era normal que una chica de 17 años se comprara sola las necesidades básicas. No era normal que me hubiera olvidado de esta manera. Pero, ¿cómo podía explicar años de invisibilidad en pocas frases en la mesa? ¿Cómo podía describir el peso de ser olvidada cada día? De tener que contar monedas a escondidas en mi habitación, de tener que sonreír y fingir que todo iba bien, cuando por dentro me sentía morir un poco más cada vez que veía a mi hermano recibir lo que a mí me había sido negado. No podía, así que me quedé callada. Pero el silencio, esa vez, no fue una rendición, fue el comienzo de algo nuevo, porque finalmente alguien había notado mi ausencia en la narrativa familiar. Y esto cambiaba todo. Una casa de cristal. Después de esa noche, las cosas cambiaron.
Mi padre se volvió más silencioso alrededor de mi madre. Observaba más. Hacía pequeñas preguntas. Sobre las comidas, sobre el instituto, sobre lo que necesitaba. Al principio, no sabía cómo responder. No estaba acostumbrada a una atención que no viniera acompañada de juicios. La mañana después de la famosa cena, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Madrid en otoño era así, gris, húmeda, envuelta en una niebla sutil que transformaba los soportales en túneles misteriosos. Me preparé para el instituto como siempre, pero cuando llegué a la cocina, encontré a mi padre sentado a la mesa, una taza de café entre las manos. Era extraño verlo allí un día de diario. Normalmente a esa hora ya estaba en la oficina o viajando hacia alguna obra. «Buenos días, Sofía», dijo sonriendo. «¿Quieres desayunar juntos?» Me detuve, incierta. Estas pequeñas normalidades, un desayuno compartido, una conversación matutina, no formaban parte de nuestra rutina. «Claro», respondí, tomando asiento frente a él. Mientras desayunábamos, me hizo preguntas sobre el instituto, sobre mis amigas, sobre mis intereses. Preguntas normales, que un padre haría, pero que nadie me había hecho nunca. Respondí con cautela, esperando que el interés se desvaneciera, que la conversación se agotara, pero no sucedió. «Hablé con tu madre anoche», dijo finalmente, el tono medido. «Hemos discutido la situación». Bajé la mirada, repentinamente concentrada en mi taza de té. No quería crear problemas. «No has creado ningún problema, Sofía. Soy yo el que no ha visto, y lo siento». Esas palabras, «lo siento», resonaron en la cocina como algo sagrado, inesperado. En nuestra familia, las disculpas eran tan raras como las nevadas en verano. Un par de días después, mi padre me dio un sobre. Dentro había algunos euros y una nota. «Esto es tuyo. De ahora en adelante será regular. Hazme saber si necesitas algo». Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo, los dedos temblando. No era por el dinero. Era por ser vista. Era por sentir que importaba. Esa misma semana, mi padre volvió a casa con una pequeña caja. «Pensé que te haría falta», dijo, extendiéndome el paquete. Dentro había un teléfono nuevo. No el modelo más caro o de última generación, pero nuevo a estrenar. Solo mío. No era algo de segunda mano de Carlos. No era algo usado o reciclado. Algo mío. «Gracias», susurré, la voz quebrada por la emoción. Mi padre sonrió, pero en sus ojos todavía estaba esa tristeza, ese remordimiento por no haber visto antes. «Es lo mínimo», respondió simplemente. Pero mi madre se volvió más fría. Sus silencios eran más profundos, sus miradas más afiladas. Empezó a olvidarse de llamarme para cenar, a excluirme de los planes familiares. Un sábado, volví del instituto y encontré la casa vacía. Más tarde descubrí que habían ido al cine. Mi madre, mi padre y Carlos, que había vuelto el fin de semana de Barcelona. Nadie se había preocupado de avisarme. Cuando pregunté por qué no me habían incluido, mi madre respondió con un encogimiento de hombros. «Pensé que estabas ocupada con tus estudios, como siempre. Como si mi esfuerzo escolar fuera una culpa, una excusa para excluirme. Mi hermano se quedó ajeno, pero yo veía las grietas que se formaban. Nuestra casa, antes ordenada e impecable, ahora parecía estar hecha de cristal, hermosa en la superficie, pero a un paso de la rotura. Caminaba de puntillas, intentando no perturbar el equilibrio precario, pero la verdad era que algo se había roto, y no había manera de recomponerlo. Una noche, mientras estudiaba en mi habitación, oí voces que se alzaban desde el salón. Mi padre y mi madre estaban discutiendo, de nuevo. Sus voces subían y bajaban como las olas del mar, a veces tranquilas, a veces furiosas. «No puedes seguir así, Elena», decía mi padre. «No es justo. No es culpa mía si nunca pide nada», respondía mi madre, la voz defensiva. «Carlos siempre necesita apoyo. Es más. ¿Más qué? ¿Más importante? ¿Más merecedor? Son nuestros 2 hijos». Cerré la puerta de mi habitación, no queriendo oír más, pero las palabras ya habían entrado, ya habían ocupado un lugar en mi corazón. Era cierto, nunca pedía. Había aprendido pronto que mis peticiones caían en saco roto, así que había dejado de hacerlas. Era más fácil arreglárselas sola, encontrar soluciones, volverse invisible.
En el instituto, la profesora Rodríguez me detuvo después de la clase de literatura. «Sofía, ¿todo bien en casa?», preguntó, los ojos amables detrás de las gafas. «Pareces distraída últimamente». Sonreí, esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que decía, «todo va bien», incluso cuando no era verdad. «Estoy bien, profesora, solo un poco cansada». Me miró durante un buen rato, como si buscara algo en mi rostro. «Si necesitas hablar, aquí estoy». Asentí, agradecida por la oferta, pero sabiendo que nunca la aceptaría. Los problemas familiares se quedaban en la familia. Era una regla no escrita que había interiorizado. En casa, las tensiones seguían creciendo. Mi padre insistía en involucrarme más. Me preguntaba qué quería comer. Me invitaba a elegir las películas para las noches en familia. Me llevaba con él en los recados del fin de semana. Era como si estuviera intentando recuperar años de distancia en pocas semanas. Mi madre, por otro lado, parecía retraerse cada vez más. Su presencia en casa se había vuelto etérea, casi fantasmal. Entraba y salía de las habitaciones sin hacer ruido, evitando los enfrentamientos directos, pero haciendo sentir su desaprobación de 1000 maneras pequeñas. Un plato dejado en el fregadero, una puerta cerrada con demasiada fuerza, un suspiro exasperado cuando hablaba demasiado en la cena. Un domingo, mientras mi padre y yo estábamos preparando la paella, una actividad que se había convertido en nuestro pequeño ritual, mi madre entró en la cocina. Se detuvo en la puerta, observándonos trabajar juntos. «¿Te has convertido de repente en el padre del año?», preguntó a mi padre, la voz afilada como una navaja. Mi padre se tensó, pero no dejó de remover el arroz. «Solo estoy pasando tiempo con mi hija, Elena». «Claro, ahora, después de años en los que has estado ausente». Sus palabras cayeron como piedras en la habitación. Mi padre se giró lentamente, los ojos duros. «No he sido el único ausente. ¿No crees?». Mi madre resopló, un sonido de puro desdén. «Al menos yo estaba físicamente presente. ¿Dónde estabas tú cuando necesitaba ayuda con los deberes? ¿Cuando se ponía enferma? Siempre estabas por el mundo, construyendo puentes, mientras aquí en casa se derrumbaba todo». «Por favor, no discutáis», intervine, la voz pequeña. «No importa». Ambos se giraron hacia mí, sorprendidos, como si se hubieran olvidado de mi presencia. «Importa». «Sí», dijo mi padre suavemente. «Importa. Y mucho». Esa noche, sentada en mi cama, reflexioné sobre cómo había cambiado nuestra casa. Antes era un lugar de silencios cómodos, de rutinas bien establecidas, de roles claros. Ahora era un campo de batalla, un terreno de confrontación donde viejas heridas se reabrían cada día. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, había algo extrañamente liberador. Finalmente, las cosas se decían. Los secretos se exponían a la luz. Las verdades, por dolorosas que fueran, estaban emergiendo. Una tarde, volviendo del instituto, encontré a mi padre esperándome en el bar de abajo. Era raro verlo allí, un día de diario. Normalmente estaba en el trabajo hasta tarde. «Pensé que podíamos dar un paseo», dijo, levantándose de la mesita donde estaba sorbiendo un café. Caminamos bajo los soportales de la Gran Vía, la calle principal que cruza Madrid, hablando de todo y de nada. Luego, de repente, se detuvo. «Sofía, quiero que sepas que las cosas van a cambiar. No enseguida, no completamente, pero cambiarán. He hablado con tu madre. Estamos intentando ver cuál es la mejor manera de seguir adelante». Había algo en la forma en que lo dijo, seguir adelante, que me hizo entender que estaba hablando de algo más grande, de algo más definitivo que una simple reconciliación familiar. «¿Estáis pensando en separaros?», pregunté directamente. Suspiró, mirando más allá de mí, hacia las torres Kío que se alzaban a lo lejos. «Aún no lo sé, pero sé que no podemos seguir así. No es sano para ninguno de nosotros». Extrañamente, esa posibilidad no me asustó tanto como debería haberlo hecho. Quizás porque, en cierto sentido, nuestra familia ya estaba dividida desde hacía tiempo. Las líneas de fractura siempre habían estado ahí, escondidas bajo una superficie de normalidad. «Decidáis lo que decidáis», dije. «Solo quiero que sepas que estoy bien, de verdad». Me miró con esa mezcla de orgullo y tristeza
que se estaba volviendo cada vez más común en sus ojos. Eres increíble, ¿sabes? Después de todo lo que... Sigues en pie, fuerte. No me sentía fuerte. Me sentía como una casa de cristal, hermosa pero frágil, transparente hasta la obsesión, donde cada grieta era visible, cada defecto expuesto. Pero quizás era mejor así. Quizás era mejor vivir en una casa de cristal que en una de secretos y silencios. Esa noche, mientras la ciudad se dormía bajo una ligera lluvia otoñal, miré por la ventana de mi habitación. Las luces de Madrid brillaban a través de la niebla, creando una atmósfera casi mágica. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había esperanza de cambio. Nuestra casa de cristal aún podía romperse, pero al menos ahora todos podían ver lo que había dentro, y en esa transparencia, quizás, había la posibilidad de sanar. Confrontación en la cocina. Algunas semanas después, encontré el valor para preguntarle a mi madre el porqué. Esperé hasta que mi padre se fue de viaje corto y Carlos estaba fuera. Ella estaba cocinando. El sonido del aceite chisporroteando llenaba el silencio. El aroma a albahaca y ajo impregnaba el aire de nuestra cocina mientras preparaba el sofrito para la cena, un gesto que había repetido miles de veces. ¿Por qué nunca me diste nada?, pregunté suavemente, casi esperando que me ignorara. Me apoyé en el marco de la puerta, mitad dentro y mitad fuera de la cocina, como si no estuviera segura de querer entrar completamente en ese espacio o en esa conversación. No se giró. Siguió removiendo el sofrito, su espalda rígida como un muro entre nosotras. No necesitabas nada, respondió con voz plana. Siempre fuiste la tranquila, la fácil. Sentí un nudo formarse en el pecho. Sus palabras me golpearon como pequeñas astillas de hielo. Eso no es una excusa, dije, la voz temblorosa. Tú ni siquiera me viste. Se volvió entonces, los ojos fríos. Su pelo, antes completamente negro, ahora mostraba hilos de plata en las sienes. Me pregunté cuándo habían aparecido, si había sido gradual o repentino, y me di cuenta de lo poco que conocía a esta mujer que era mi madre. Tu hermano siempre pedía, tú nunca lo hiciste. Pensaba que estabas bien. Dijo estas palabras como si fueran una explicación suficiente, como si justificaran años de negligencia. Empecé a reír, pero era una risa amarga, sin alegría. ¿Así que es eso? ¿Me castigaste por mi silencio? ¿Por ser el tipo de hija que no exige, que no grita? Sus ojos se estrecharon ligeramente. No te castigué. Te dejé en paz. Pensaba que era lo que querías. ¿Cómo pudiste pensar que quería ser ignorada? ¿Olvidada? Tratada como si fuera invisible. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Dolor, confusión, quizás incluso un atisbo de remordimiento, pero se apagó rápidamente, reemplazado por la frialdad habitual. Siempre has sido tan dramática, suspiró, volviendo a su sofrito. Como tu padre. Esas palabras me golpearon de forma inesperada. Nunca me había dicho que me parecía a mi padre, no de ninguna manera. Siempre había sido Carlos el que se parecía a él, alto, con los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa fácil. Yo, con mi pelo castaño y mis ojos verdes, siempre había sido la extraña en la foto familiar. ¿Qué quieres decir?, pregunté, dando un paso adelante, entrando completamente en la cocina por primera vez desde el inicio de la conversación. Ella se tensó, como si mi cercanía la incomodara. Nada, olvida lo que he dicho. Pero no podía olvidar. Había algo en esas palabras, un indicio de algo más profundo, más complicado que la simple negligencia. No, insistí. ¿Qué querías decir? Se giró bruscamente, la espátula todavía en la mano, gotas de sofrito rojo cayendo al suelo de baldosas. ¿Quieres saberlo? ¿De verdad? Tu padre era exactamente como tú, silencioso, siempre perdido en sus pensamientos, siempre juzgándome con esos ojos. Años de matrimonio, y todavía hoy no sé qué piensa la mitad de las veces. Me miró con ojos que parecían ver a otra persona, algo distinto a su hija. Cuando te miro, lo veo a él, esa parte de él que nunca entendí, esa parte que siempre me hizo sentir inadecuada. Sus palabras me dejaron sin aliento. No era solo una cuestión de olvido o de preferencia por Carlos. Era algo más profundo, más viejo que yo.
¿Así que me ignoraste porque te recordaba a papá? Mi voz era apenas un susurro. Ella desvió la mirada, volviendo a su sofrito, que ahora empezaba a pegarse al fondo de la sartén. No es tan simple. Me parece bastante simple, respondí, la voz de repente más fuerte. Años de silencio se estaban transformando en palabras, en preguntas, en acusaciones. Me castigaste por algo que no hice, por haber nacido pareciéndome a él. No es verdad, dijo, pero su voz carecía de convicción. Es solo que Carlos siempre necesitaba más. Era más ruidoso, más exigente. Tú te apañabas sola. Me apañaba sola porque no tenía otra opción. Mi voz se alzó, llenando la cocina, rebotando contra las paredes como un eco demasiado tiempo contenido. Me enseñaste que pedir era inútil, que mis necesidades no contaban tanto como las de Carlos. Me enseñaste a volverme invisible. El temporizador del horno sonó, haciéndonos sobresaltar a ambas. Mi madre se movió mecánicamente para apagarlo, como una marioneta manejada por hilos invisibles. El sofrito se quemaba, llenando la cocina con un olor acre. Ya no importa, dijo finalmente, la voz cansada. Ahora tienes a tu padre que se ocupa de ti. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Ser su favorita. Sacudí la cabeza, incrédula ante esta distorsión de la realidad. Nunca quise ser la favorita de nadie. Solo quería ser vista, ser parte de esta familia tanto como Carlos. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el ligero borboteo del sofrito que se enfriaba. Fuera de la ventana de la cocina, el cielo de Madrid se teñía de naranja, el sol poniéndose detrás de los tejados de teja. La ciudad se preparaba para la noche, las luces que empezaban a encenderse una tras otra, como estrellas que aparecen en el crepúsculo. No sé cómo hacerlo, dijo finalmente mi madre, la voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. No sé cómo ser la madre que quieres que sea. La miré, a esta mujer que durante años había sido más una extraña que una madre, y sentí una extraña mezcla de rabia y compasión. No te estoy pidiendo que seas alguien más, te estoy pidiendo solo que me veas, que lo intentes. Pero mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que quizás era demasiado tarde. Quizás algunas heridas eran demasiado profundas, algunas costumbres demasiado arraigadas para cambiarlas. Quizás mi madre nunca sería capaz de darme lo que necesitaba. Salí de la cocina llorando, no porque estuviera triste, sino porque finalmente la veía por lo que era. No un monstruo, solo una mujer que nunca había aprendido a amarme. Esa noche, sentada en mi cama, repasé nuestra conversación. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Cuando te miro, lo veo a él. ¿Era posible que todos estos años de distancia hubieran sido causados por algo tan simple y al mismo tiempo tan complicado? ¿Era posible que nunca hubiera sido una cuestión de mí, sino de ella y de sus conflictos irresueltos con mi padre? Por un lado, esta realización era liberadora. No era culpa mía. No había nada que hubiera podido hacer, nada que hubiera podido ser para ganarme el amor de mi madre. Su frialdad era el resultado de problemas suyos, no míos. Por otro lado, era devastador, porque significaba que quizás nunca habría un final feliz para nosotras. Quizás nunca tendríamos ese vínculo madre-hija que veía entre mis amigas y sus madres, ese consuelo, esa complicidad, ese sentido de pertenencia. Miré por la ventana, hacia las luces de Madrid que brillaban en la noche. En alguna parte allá afuera, la vida continuaba. Las personas reían, lloraban, amaban, discutían. Y yo, en mi pequeña habitación, estaba aprendiendo la lección más dura de todas, que a veces, no importa cuánto quieras ser amado, algunas personas simplemente no son capaces de darte ese amor. Pero mientras esta realización me golpeaba como una ola, sentí también nacer dentro de mí una extraña determinación. Si mi madre no podía amarme de la manera en que necesitaba, encontraría ese amor en otra parte, en mi padre, que estaba finalmente viéndome, en mis amigos, que me aceptaban por quien era, y, lo más importante, en mí misma, porque si había una cosa que había aprendido en todos esos años de invisibilidad, era cómo sobrevivir, cómo construir mi valor sola, sin la aprobación o el reconocimiento de nadie. Era una lección dura, pero me había hecho fuerte de maneras que solo ahora empezaba a comprender. Esa noche,
Mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, me hice una promesa a mí misma, que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir invisible, que alzaría la voz, que exigiría ser vista, que reclamaría mi lugar en el mundo, reconstruir la confianza. Cuando mi padre volvió, se lo conté todo. Por primera vez, abrí las compuertas. Le mostré viejos recibos, el montón de monedas, mis cuadernos desgastados. Se sentó en silencio, la mandíbula tensa, los puños cerrados. No habló hasta que hube terminado. No tenía ni idea. Susurró. Tendría que haberlo visto. Estábamos sentados en el pequeño café del barrio, un lugar acogedor a pocas calles de casa. Se había convertido en nuestro refugio, un terreno neutral, donde podíamos hablar sin el peso opresivo de los silencios de mi madre. El café estaba lleno de estudiantes que charlaban sobre sus libros, de ancianos que jugaban a las cartas, de turistas que consultaban mapas. El ruido de fondo hacía nuestras conversaciones más íntimas, más privadas. «No es culpa tuya», dije, removiendo mi café con leche. «Estabas fuera a menudo. Y cuando estabas, ella era diferente». Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo entrecano. «Eso no es una excusa. Soy tu padre. Tendría que haber prestado más atención». Había algo en su voz, un dolor profundo que iba más allá del sentimiento de culpa. Me pregunté cuánto sabía realmente de los sentimientos de mi madre, de ese extraño resentimiento que parecía tener hacia mí, a causa de mi parecido con él. ¿Ella te dijo algo después de nuestra discusión en la cocina?, pregunté con cautela. Asintió lentamente. Me contó de vuestra conversación, o al menos su versión. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Sofía, hay algo que tienes que saber. Tu madre y yo, nuestro matrimonio no siempre ha sido fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo en los primeros años. Esto no era un secreto. Siempre había percibido cierta tensión entre ellos, aunque de niña nunca había entendido de dónde venía. Lo sé», dije simplemente. «No, no es solo eso». Se detuvo, mirando por la ventana hacia la plaza donde las palomas se reunían alrededor de un anciano que lanzaba migas. «Cuando tu madre estaba embarazada de ti, yo estaba pasando por un momento complicado en el trabajo. Estaba distante, ausente. Y luego, cuando naciste, tuve dificultades para conectar. Sentí un nudo formarse en la garganta. ¿Qué quieres decir?» «Depresión posparto», dijo, las palabras que parecían pesar. «Pero no tu madre. Yo. Los médicos dicen que puede afectar también a los padres, aunque se hable menos de ello. No era yo mismo. Durante meses me costó sentirte como mi hija». Esta revelación me golpeó como una ola fría. Nunca había imaginado a mi padre, siempre tan fuerte, tan seguro, luchar con algo así. «Con el tiempo mejoró», continuó. «Pero esos primeros meses dejaron una marca. En mí, en tu madre, en nuestra relación. Y temo que de alguna manera tú hayas pagado las consecuencias». Ahora entendía mejor las palabras de mi madre. Cuando me miraba, quizás no veía solo a mi padre, sino también ese periodo oscuro, esa fractura en su relación. No justificaba su comportamiento, pero arrojaba una luz diferente sobre años de distancia y frialdad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté. Sacudió la cabeza, una sonrisa triste en los labios. ¿Cómo se cuenta una cosa así a una hija? ¿Cómo se le dice que por un tiempo su padre no logró amarla? Sus palabras me hirieron, pero apreciaba su honestidad. «Pero luego aprendiste a amarme», dije. No una pregunta, sino una afirmación. «Más de lo que puedas imaginar», respondió, los ojos brillantes. «Eres lo mejor que he hecho nunca, Sofía. Y lo siento muchísimo por todo el tiempo que perdí, por todas las veces que no estuve presente cuando me necesitaste». Desde ese momento, él cambió. Se volvió más presente. Empezó a hacer cosas conmigo, solo nosotros dos. Me acompañaba al instituto, me ayudaba con los proyectos, incluso cocinaba 1 o 2 veces, aunque sus intentos a menudo terminaban con nosotros riéndonos sobre platos quemados y yendo a buscar una pizza. Un sábado, me llevó a Toledo para pasar el día. Caminamos por la ciudad, visitando museos, comiendo mazapán, hablando de todo y de nada. Fue uno de los días más bonitos que pude recordar. «Gracias», dije mientras volvíamos en tren hacia Madrid.
Por hoy, por todo, me sonrió. Esa sonrisa que ahora reconocía como parecida a la mía. No tienes que darme las gracias por ser tu padre, Sofía. Es mi trabajo favorito. Mi madre se mantuvo distante, pero la casa ya no giraba en torno a su silencio. A veces la sorprendía mirándome con una expresión extraña. No exactamente calidez, pero tampoco la frialdad habitual. Era como si estuviera intentando resolver un enigma, de ver más allá de mi parecido con mi padre, de descubrir quién era yo realmente. Una noche, volviendo tarde de una sesión de estudio con Ana, la encontré en la cocina. Estaba preparando una infusión, los movimientos lentos y medidos. ¿Quieres una taza?, preguntó, sin mirarme. Vacilé, sorprendida por la oferta. Sí, gracias. Nos sentamos a la mesa de la cocina, las tazas humeantes frente a nosotras. El silencio no era cómodo, pero tampoco hostil como antes. ¿Qué tal el instituto?, preguntó finalmente. Bien, respondí automáticamente. Luego, atreviéndome un poco más, añadí. Saqué la máxima nota en el último trabajo de literatura. Asintió. Siempre fuiste buena estudiante. No era un cumplido cálido, pero era algo. Un pequeño reconocimiento, un minúsculo puente tendido a través del abismo que nos separaba. Gracias, dije sorbiendo la infusión. No hablamos mucho esa noche, pero fue un comienzo. Un pequeño y frágil comienzo. Con Carlos, las cosas fueron más complicadas. Cuando volvía de Barcelona los fines de semana, parecía confundido por el cambio en la atmósfera familiar. Notaba las nuevas dinámicas. Mi padre y yo más cercanos, mi madre más reservada, pero no entendía de dónde venían. Un domingo, mientras ayudaba a mi padre a lavar el coche en el patio, Carlos se unió a nosotros. ¿Qué está pasando últimamente?, preguntó directamente. Vosotros dos os habéis vuelto inseparables, y mamá está más callada de lo normal. Miré a mi padre, incierta sobre cuánto decir. Él me hizo una pequeña señal, dejándome la decisión a mí. Ha habido algunas revelaciones, dije con cautela, cosas que se habían ignorado durante mucho tiempo. Carlos frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Tomé un respiro profundo. El hecho de que mamá siempre te dio todo lo que necesitabas, mientras yo tuve que arreglármela sola. El hecho de que nunca recibí paga, ni ropa nueva, ni siquiera la atención que tú dabas por sentada. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? ¿No tenías paga? Su genuina sorpresa casi me hizo reír. ¿Realmente había sido tan ajeno? No, Carlos, nunca. Se volvió hacia nuestro padre. ¿Pero tú lo sabías? Mi padre negó con la cabeza. Lo descubrí hace poco, y por eso estoy intentando compensarlo. Carlos parecía realmente afectado, como si una verdad fundamental de su mundo hubiera sido puesta en duda. Yo no tenía ni idea. Pensaba que éramos tratados igual. No es culpa tuya, dije, sorprendiéndome de cuánto lo sentía de verdad, porque no era culpa suya. Era un chico que había tomado lo que le ofrecían, sin detenerse nunca a preguntar por qué su hermana no recibía lo mismo. Era ajeno, no cruel. Esa conversación cambió algo también entre Carlos y yo. Empezó a notar cosas que antes ignoraba, como mi madre se comportaba diferente conmigo, cómo hablaba más suavemente con él, cómo me excluía sutilmente de decisiones y conversaciones. Una tarde, volvió a casa con un pequeño paquete. Pensé que te podría gustar, dijo, extendiéndome el regalo con un aire casi avergonzado. Era un libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El mismo libro del que había hablado semanas antes, diciendo que quería leerlo pero que no tenía dinero para comprarlo. ¿Me escuchaste?, dije sorprendida. Sonrió, un poco tímido. Estoy intentando ser más atento. No estaba intentando reemplazar lo que había perdido. Estaba intentando construir algo nuevo, algo honesto. Mi padre y yo no éramos perfectos, pero estábamos sanando. Y eso era más de lo que jamás me había atrevido a esperar. A veces, en las noches en que mi madre trabajaba tarde, mi padre y yo cenábamos solos. Cocinaba pasta con tomatitos y albahaca, el único plato que sabía preparar sin quemar nada, y hablábamos de mis proyectos para el futuro. ¿Piensas que quieres estudiar fuera?, me preguntó una noche. La idea siempre me había fascinado, pero siempre la había descartado como imposible. Demasiado caro,
Demasiado ambicioso para alguien como yo. Quizás, respondí con cautela. Me gustaría. Podríamos conseguirlo, dijo, con esa nueva determinación que ahora le veía a menudo en los ojos. Si es lo que quieres, encontraremos la manera. Esas palabras, encontraremos la manera, eran como una promesa, un compromiso que nadie me había hecho antes. Por primera vez, sentía que mis sueños eran posibles, que había alguien que me apoyaba incondicionalmente. La confianza no se reconstruye en un día. Es un proceso lento, hecho de pequeños momentos de honestidad, de promesas cumplidas, de presencia constante. Pero con cada día que pasaba, sentía esa confianza crecer, no solo en mi padre, sino también en mí misma, en mi capacidad de ser vista, de ser amada, de ser parte de algo. Y en ese proceso de sanación, estaba empezando a encontrar mi voz, una voz que había estado en silencio durante demasiado tiempo, pero que ahora, finalmente, estaba aprendiendo a hacerse oír. El poder de ser escuchada. Pasaron los meses. Me gradué la primera de la clase. Mi padre aplaudió más fuerte que nadie entre la multitud. Mi madre estaba allí, de pie y rígida al fondo, aplaudiendo educadamente. Ya no necesitaba su aprobación. Había aprendido a respirar sola. Era un día de junio. El cielo de Madrid de un azul perfecto, sin una nube que interrumpiera esa extensión de color. El aire olía a tilo y a posibilidades. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, busqué los rostros de mis padres entre la multitud. A mi padre era fácil detectarlo. En primera fila, la cámara lista, los ojos brillantes de orgullo. Junto a él, para mi sorpresa, estaba Carlos, que había vuelto de Barcelona expresamente para la ceremonia. Me hizo un gesto con la mano, una sonrisa genuina en el rostro. Mi madre era más difícil de encontrar. Estaba al fondo, como había imaginado, casi escondida en la sombra de un gran árbol. Pero estaba allí, y eso, de alguna manera, significaba algo. Después de la ceremonia, mientras los estudiantes se dispersaban entre abrazos y fotos, mi padre me estrechó en un abrazo que parecía querer compensar años de distancia. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró, «tan increíblemente orgulloso». Carlos me dio un ligero puñetazo en el hombro, su manera de mostrar afecto. «Nada mal, hermanita». Nada mal en absoluto. Mi madre se acercó la última. Había algo diferente en ella ese día. Una vacilación, una vulnerabilidad que rara vez le había visto. «Felicidades», dijo, la voz más suave de lo habitual. Luego, con un movimiento que me sorprendió, se inclinó y me dio un rápido beso en la mejilla. Fue breve, casi imperceptible, pero era el gesto más afectuoso que me había hecho en años. «Gracias», respondí, la voz un poco incierta. Hubo un momento de silencio, cargado de todo lo que no se había dicho. Luego mi padre, siempre el pacificador, sonrió ampliamente. «Vamos a celebrarlo. He reservado en el restaurante Botín». Botín era uno de los restaurantes más emblemáticos y elegantes de Madrid, el tipo de sitio al que se iba para ocasiones realmente especiales. Nunca habíamos comido allí como familia. «¿De verdad?», pregunté sorprendida. «De verdad», confirmó. «Nada es demasiado para mi hija graduada con honores». Durante el almuerzo, sentada en esa mesa elegante con manteles blancos y cubertería reluciente, miré a mi familia con nuevos ojos. Mi padre, a quien ahora conocía en su complejidad, con sus debilidades y su fuerza. Carlos, que estaba aprendiendo a verme de verdad, a reconocer los privilegios que había dado por sentados. Y mi madre, aún distante pero quizás, solo quizás, empezando a ver más allá de la sombra del pasado que había proyectado sobre mí. No éramos una familia perfecta. Las grietas seguían ahí, visibles bajo la superficie pulida. Pero por primera vez, me parecía que había una posibilidad de sanación, de cambio. Ese otoño, empecé la universidad con una beca y un sentido de autoestima que había construido pieza a pieza. Mi elección había sido la Universidad Complutense de Madrid. Estudiaría filología hispánica, con la intención de ser un día traductora o editora. Era un sueño que había cultivado en silencio durante años, y que ahora, finalmente, podía perseguir abiertamente. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro histórico, compartido con Ana y otra chica llamada Marta.
Era un apartamento viejo, con suelos de madera que crujían y ventanas que dejaban entrar corrientes de aire, pero era nuestro. Era libertad. Mi padre me ayudó con la mudanza, cargando cajas por las escaleras estrechas, montando muebles de IKEA con instrucciones que parecían escritas en un idioma alienígena. Trabajamos codo con codo, riéndonos de nuestras manos torpes y de nuestros intentos fallidos de montar una estantería. ¿Segura de que tienes todo lo que necesitas?, preguntó, mirando alrededor en el apartamento ya casi arreglado. Sí, papá, respondí, sonriendo a su preocupación. Lo tengo todo. Me miró con esa mirada que había aprendido a reconocer, esa que decía que estaba pensando en el pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que hubiera querido hacer de otra manera. Sabes que si necesitas cualquier cosa... Lo sé, lo interrumpí suavemente. Lo sé, papá. Mi padre aún llamaba cada fin de semana, preguntando si tenía suficiente dinero, si estaba bien. Decía siempre que sí, y lo decía de verdad. La universidad era un mundo nuevo, lleno de posibilidades y desafíos. Me sumergí en los estudios con la misma determinación que me había sostenido durante los años del instituto. Pero había algo diferente ahora. Ya no estudiaba para demostrar mi valor, para ganarme un lugar, para ser vista. Estudiaba porque amaba aprender, porque las palabras y las historias me daban alegría. Las relaciones con mi madre siguieron complicadas. Nos hablábamos rara vez, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran educadas pero superficiales. A veces, pensaba en llamarla, en intentar construir un puente a través de ese abismo de silencio e incomprensión. Pero algo siempre me detenía, quizás el miedo a otro rechazo, quizás la conciencia de que algunas heridas eran demasiado profundas para ser completamente sanadas. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, recibí un mensaje de mi padre. ¿Podrías pasarte por casa este fin de semana? Hay algo de lo que querríamos hablarte. Ese querríamos me hizo dudar. Era raro que mi padre hablara en nombre de ambos. Normalmente, se comunicaban por separado, como si fueran dos entidades distintas en lugar de una pareja unida. Cuando llegué a casa ese sábado, los encontré sentados juntos a la mesa de la cocina. Había una extraña atmósfera en el aire, una tensión palpable pero no hostil. «Sofía», empezó mi padre después de que me senté, «tu madre y yo hemos tomado una decisión. Hemos pensado que deberías saberlo en persona». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que iba a decir antes de que pronunciara las palabras. «Nos estamos separando», dijo, la voz firme pero amable. «Es una decisión que hemos tomado juntos, después de mucha reflexión». Miré a mi madre. Su rostro estaba calmado, casi sereno. «Es lo correcto», dijo, encontrando mi mirada directamente por primera vez en semanas, para todos nosotros. Extrañamente, no sentí la sacudida de dolor o sorpresa que habría esperado. Quizás porque, de alguna manera, ya lo sabía. Quizás porque, en el fondo, sabía que era la conclusión natural de años de distancia, de silencio, de heridas no curadas. «Entiendo», dije simplemente. «Queremos que sepas que no tiene nada que ver contigo», añadió mi padre, considerado como siempre. «Esta es una decisión entre tu madre y yo, basada en nuestra relación». Asentí. «Lo sé. Y nada cambiará en cuanto a nuestro apoyo hacia ti», continuó. «Siempre seremos tus padres, siempre aquí para ti». Miré a mi madre, preguntándome si ese «nosotros» incluía realmente también a ella. Para mi sorpresa, asintió, confirmando las palabras de mi padre. «Siempre», dijo suavemente. En los meses siguientes, la separación procedió con una civilidad que me sorprendió. No hubo gritos, no hubo recriminaciones públicas, solo dos personas que, después de años de coexistencia en una casa de cristal, habían decidido finalmente admitir que las grietas eran demasiado profundas para ser reparadas. Mi padre encontró un apartamento no lejos de nuestra antigua casa. Era más pequeño, pero luminoso y acogedor. Cada vez que lo visitaba, parecía más a gusto, más relajado, como si un peso le hubiera sido quitado de los hombros. Mi madre se quedó en la casa familiar, pero también parecía diferente. Había una nueva energía en ella, una determinación que nunca le había visto antes. Empezó a seguir un curso de fotografía, una antigua pasión que había abandonado años atrás. A veces, cuando iba a verla,
Me mostraba sus fotos, paisajes, edificios, extrañamente nunca personas. Un día, mientras veíamos sus últimas fotografías, me dijo algo que nunca olvidaré. «Lo siento», dijo, la voz baja pero clara, por todo. No especificó a qué se refería, pero no era necesario. Esas 2 palabras contenían años de negligencia, de distancia, de heridas infligidas y recibidas. «Lo sé», respondí, sorprendida de cuánto era verdad. No fue un gran momento de reconciliación. No nos abrazamos entre lágrimas. No hubo promesas de un nuevo comienzo. Pero fue un reconocimiento. Una pequeña verdad compartida en una cocina que una vez había sido el campo de batalla de nuestras incomprensiones. Y a veces es todo lo que se necesita. Una verdad reconocida, una voz escuchada. A veces, aún recuerdo esa noche en la cena, cuando todo cambió con una sola pregunta. ¿Tu paga semanal es suficiente? No era el dinero. Era la puerta que había abierto, el silencio que había roto, la verdad que había forzado a salir a la luz, y en esa verdad había encontrado finalmente mi voz. Hoy, a los 23 años, soy estudiante de doctorado en literatura comparada. Sigo viviendo en Madrid, en un pequeño apartamento encima de una librería en el barrio universitario. Tengo una vida plena, de estudios, de amigos, de posibilidades. Mi padre sigue llamando cada semana, siempre preocupado, siempre presente. Carlos, ahora arquitecto en Barcelona, pasa a verme cuando está en la ciudad, trayendo siempre algún pequeño regalo, un libro, un chocolate, un llavero de algún lugar exótico donde ha trabajado. Mi madre y yo tenemos una relación que definiría como en evolución. No somos íntimas como algunas madres e hijas, pero hay un respeto mutuo, una comprensión tácita que, quizás, es todo lo que podemos esperar dadas las circunstancias. La semana pasada, me envió una fotografía que había sacado, un atardecer sobre Madrid, con las torres Kio que se alzaban contra el cielo encendido. En el reverso, había escrito simplemente, para Sofía, que siempre tuvo el coraje de ver la verdad. No sé si alguna vez estaremos completamente reconciliadas, si las heridas del pasado sanarán completamente, pero sé que, gracias a esa pregunta en la cena, he aprendido algo inestimable, el poder de ser escuchada. Y esta, quizás, es la lección más importante de todas, que nuestras voces importan, que nuestras historias merecen ser contadas, que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que el silencio. Mientras escribo estas palabras, sentada en mi mesa que da a una plaza llena de estudiantes y turistas, siento una sensación de paz que una vez me pareció imposible. No es la paz que proviene de haber resuelto todo, de haber curado cada herida. Es la paz que viene de saber quién soy, de no tener más miedo de hacerme oír, de comprender que incluso las historias más dolorosas pueden convertirse en fuentes de fuerza y sabiduría. Y en esta conciencia, en esta autenticidad duramente conquistada, he encontrado algo que vale más que cualquier paga, que cualquier reconocimiento externo. Me he encontrado a mí misma, y esta, al final, es la mayor riqueza de todas.